Quiero darles las gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez y a la Facultad de Ingeniería y Ciencias por la invitación, por el espacio para estar junto a ustedes hoy día, en esta tarde de viernes, ¿cierto? Y poder compartirles sobre un tema bastante relevante, ¿cierto? Para nuestro país, un tema que justamente está viviendo una contingencia importante en términos de sequía en una gran parte del territorio nacional. Y tengo una presentación para hacerles. Les quiero mostrar distintos desafíos que estamos teniendo, tanto desde las problemáticas como también desde las maneras y de las soluciones y acciones de cómo enfrentar este tema. Y una presentación que espero motivarlos con el tema y también de, de, de llevarlos a pensar, a reflexionar, respecto de estos desafíos. Voy a partir acá. Bueno, como mencionaba, nosotros justo, particularmente el año pasado y este año, estamos enfrentando una sequía aguda que se está viendo en distintos territorios. Esto salió mucho en el año pasado en los medios, ya, en los distintos medios, respecto de cómo los diferentes sectores lo están viviendo, las comunidades, ¿cierto? Opiniones de expertos, también a nivel más político, cómo se está enfrentando. Y este año, con el contexto, ¿cierto?, del virus, del COVID que estamos viviendo, este tema ha pasado un poco a segundo plano. Sin embargo, sigue ahí latente, sigue ahí avanzando silenciosamente, y es algo que permanece, y según los antecedentes que estamos manejando, este año también sería muy seco. Por lo tanto, eso es algo bastante complejo, es bastante complicado porque el año pasado lo pasamos un poco con las reservas que teníamos, que cada uno tenía, ¿cierto?, los distintos sectores, y en la medida que vamos agotando esas reservas y que no llueve, ¿cierto? Se empiezan a agotar y entonces nos vamos quedando con menos volumen de agua para disponer. Entonces, realmente un segundo año seco puede ser bastante complejo. Acá ustedes ven algunos indicadores, aquí existen indicadores de distintos estudios internacionales que están mirando a Chile, ¿ya? Aquí hay un informe que se entregó a Naciones Unidas que habla de que el 76% de la superficie a nivel nacional se está viendo afectado por un proceso de desertificación, de degradación y erosión de suelo, que va avanzando, ¿cierto?, desde el norte hacia la zona central y hacia el sur, y que estaría cubriendo un 76% de la superficie. También se habla de que las proyecciones muestran cómo ha avanzado esto en Chile y proyectan que nosotros vamos a ser el único país latinoamericano que va a estar afectado con una sequía que va a ser extremadamente alta hacia el año 2040, ¿ya? Y bueno, hay distintos síntomas, el tema de los camiones aljibe, que ustedes ven que de ser una solución más de corto plazo se ha transformado en algo bastante instalado, algo ya más permanente, lamentablemente, y con un gran gasto y probablemente creciente. Después los dos mapas que ustedes ven tienen que ver con parte de un análisis que nosotros hemos desarrollado desde la Fundación Chile. Estamos llevando adelante un proyecto, una iniciativa que se llama Escenario Hídrico 2030 y que está trabajando de manera colectiva, multisectorial, con todos los sectores ya, para ver cómo enfrentar este tema. Ya llevamos 2 años y medio trabajando y aquí yo voy a mostrar algunas figuras de estudios que hemos publicado. Después les voy a dar también las referencias de las publicaciones por si ustedes las quieren visitar. Y lo que muestran básicamente estos dos mapas es, el primero es la tendencia de baja de precipitaciones entre el año 2000 y 2014. Esto fue un estudio que hicimos con la Universidad de Chile, el CR2, y que muestra con datos satelitales de la NASA
que en este periodo de tiempo las precipitaciones han disminuido significativamente, y ahí ustedes pueden ver todas las zonas amarillas y rojas o naranjas, son las zonas donde han bajado, y que cubre gran parte del territorio nacional, y solamente en la zona del altiplano ha existido un aumento de precipitaciones en esos últimos 14 años. Después ustedes ven también una tendencia en evapotranspiración, que tiene que ver con indirectamente el aumento de temperatura, y ahí ustedes pueden ver que nuevamente una gran parte del territorio nacional detectado por este satélite muestra un aumento en las temperaturas en prácticamente todo el país. Ahí la zona blanca que ustedes ven es zona que es desértica, que no tiene cultivo, y por lo tanto no se detecta evapotranspiración, pero el aumento de temperatura se da en gran parte del territorio, y eso también provoca al final una sequía meteorológica. La combinación de la baja de precipitaciones y el aumento de temperatura genera una sequía meteorológica que hace que esté lloviendo menos, ¿cierto?, en los últimos 15 años en relación a lo histórico, ¿ya? Y eso explica un poco lo que está ocurriendo. Después, si uno analiza el componente de las aguas subterráneas, que son nuestras reservas que están bajo tierra, ¿cierto?, y miramos las estaciones que tiene la Dirección General de Aguas, y monitorea esas estaciones, que lo que mide es los niveles de los pozos, o sea, qué profundidad está el nivel del agua en los pozos. Acá el CASALAC y UNESCO nos ayudaron con este análisis, un análisis estadístico, que hace un análisis de tendencia del año 1960 a la fecha, al 2016, que fue el último dato que se levantó para este análisis, que se publicó en el año 2018, y ahí se demuestra que del total de los datos levantados y analizados, que pudieron ser analizados, un 72% de los pozos muestran una tendencia que es negativa y que es estadísticamente significativa. ¿Qué significa esto? Que son pozos que en el fondo se está extrayendo más agua que la que naturalmente está ingresando, por lo tanto son niveles que se están yendo a la baja, y eventualmente esos son acuíferos, ¿cierto?, que se podrían agotar, ¿ya? La gran cantidad de puntos blancos que ustedes pueden ver en el mapa son estaciones de monitoreo que no se pudieron ingresar en el análisis debido a la baja frecuencia de toma de datos, ¿ya? Quiere decir que de todas estas estaciones que tiene la DGA, hay una gran cantidad de estaciones que no toman suficiente cantidad de datos por año, ¿ya? O que tienen grandes vacíos durante ciertos años por falta de toma de datos, y por lo tanto no pueden ingresar al análisis estadístico y quedan fuera del análisis. Y cuando vemos la cantidad, nos damos cuenta que realmente es una proporción muy alta, y ahí dice que son 891 pozos los que no pudieron ser ingresados. O sea, la DGA, para que se hagan una idea, tiene 1.100 pozos de monitoreo, y de esos 1.100, solamente 200 pudieron ser analizados. Entonces ahí inmediatamente vemos que de los datos que tenemos, estamos demostrando que hay una criticidad en las aguas subterráneas, y además hay un problema de una gran brecha de información que, si ustedes se fijan, se extiende desde la zona de O'Higgins hacia toda la zona austral, donde no tenemos idea básicamente de lo que está pasando con las aguas subterráneas. Después, cuando miramos otras reservas como los glaciares, por ejemplo, en cuanto a su variación de superficie, de acuerdo a los análisis que existen, vemos que todos los glaciares que se han estudiado en cuanto a variación de superficie están presentando un retroceso a partir del año 2003 en adelante, básicamente por aumento de temperatura y que hace que se están derritiendo, con una sola excepción, que es el glaciar El Rincón, que está en la región metropolitana. Fuera de ese, todos los demás que han sido estudiados en este componente están presentando un retroceso, lo cual también es complejo, porque esto incide directamente sobre el volumen de agua que nosotros disponemos, porque aquí están las reservas, ¿cierto?, que van aportando agua a las cuencas durante el año. Entonces, en la medida que estos van retrocediendo, el volumen de agua que vamos a disponer
va a ser cada vez menos. Esto también está pasando con la nieve, o sea, no solamente con los glaciares, con la nieve también está pasando que ahora la baja de precipitaciones es tanto de agua lluvia como de nieve, entonces estamos teniendo menos aporte, y en general todas nuestras cuencas a nivel nacional, todas nuestras cuencas hidrográficas tienen una fuerte dependencia de las zonas cordilleranas, esa es su principal fuente de agua, entonces ahí estamos viendo un efecto importante. Ok, entonces lo que mencionaba tenía que ver un poco con los componentes de fuentes de agua, y acá les estoy mostrando una figura que habla sobre la demanda hídrica, ¿ya? Aquí esto está medido a través del indicador, la metodología de huella hídrica, que mide, en este caso, la huella hídrica directa, azul y verde. ¿Qué quiere decir eso? Es la cantidad de agua que consumen los sectores productivos, ¿ya? Más relevante, y que son aguas que captan, que se consumen en los procesos y que no se devuelven, ¿ya? No se devuelven a las cuencas porque son aguas que se evaporan, por ejemplo, en el proceso, son aguas que se quedan incorporadas en los productos, es agua que se evapotranspira, por ejemplo, a través de los consumos. Entonces este es el consumo neto, o sea, todo lo que yo extraigo del sistema, restándole lo que yo devuelvo, este es el consumo neto, o sea, el agua que queda consumida y que no vuelve. Esa es la huella hídrica. Y aquí ustedes pueden ver la distribución de esa huella hídrica, y ven que en la zona norte el consumo es mucho menor, porque la disponibilidad de agua y la fuente es menor, y en la medida que nos vamos trasladando hacia el sur, hacia la zona centro y hacia la zona sur, ese volumen de agua consumida aumenta. Y aquí hay un dato muy interesante que ustedes pueden ver, que es la huella azul y la huella verde. La huella azul es todo el consumo de agua que proviene del agua superficial y el agua subterránea, ¿ya? Mientras que la huella verde es todo el agua que nosotros consumimos en nuestros sectores productivos, pero que vienen de la lluvia, de las precipitaciones. Entonces ustedes pueden ver que obviamente en la zona sur, donde llueve más, el consumo de huella verde es mucho más alto. Principalmente eso son actividades de secano, ¿cierto?, en la agricultura, y lo que es el sector de plantaciones forestales, que es el otro sector que consume gran parte de esta huella verde. Si miramos esto a nivel de sectores productivos analizados, ¿ya? Ustedes pueden ver esta figura de distribución de consumos de agua, y acá ustedes ven el consumo de agua de huella azul. Esto es todo el consumo que se da desde las fuentes de agua superficiales y subterráneas que yo les mencionaba. Entonces, aquí ustedes pueden ver que cuando miramos esta figura, el porcentaje de consumo es agrícola, ¿ya? Que está en el orden del 88%, seguido en un 6,3% de agua potable y saneamiento, 3,8% de minería, y después tenemos los otros sectores. Esta es la típica figura con la que ustedes se van a encontrar en fuentes oficiales, ¿ya? Más o menos esta distribución, ¿ya? Y después, lo que nosotros sumamos con la mirada de la huella verde es el consumo de todas las aguas, de todas las fuentes, no solamente el agua superficial y subterráneo, sino que también el del agua lluvia. Eso es muy importante porque esas aguas lluvias uno puede decir, bueno, caen del cielo y el sector la puede aprovechar porque si no, no tienen un uso. Sin embargo, el agua lluvia es un agua que al ser absorbido, al ser consumido por un sector productivo, como el de las plantaciones forestales, por ejemplo, es agua que no llega a los cursos de los ríos o no llega a las aguas subterráneas, por lo tanto es un agua que no queda disponible. Entonces, cuando nosotros miramos el consumo de agua en Chile, es correcto mirar todas las fuentes de agua. Y en ese sentido, la agua lluvia es una fuente de agua, y con este análisis que nosotros hicimos, que es primera vez que se realiza, porque siempre se había hecho el que ustedes ven en la pantalla al lado derecho, genera una discusión de, bueno, ¿quién es el dueño de las aguas lluvias? ¿Cierto? ¿Por qué aquí no se distingue una cosa de otra? Y bueno, aquí ustedes pueden ver que cuando miramos esa otra figura, del total de consumo, cambia un poco la figura y pasa a ser el sector forestal de plantaciones el mayor consumidor a nivel nacional con un 59% y seguido por el sector agrícola con el 37%. Eso es para que ustedes se
den cuenta de la cantidad de agua que demanda el sector forestal, lo cual en este análisis por lo menos arroja un tema más novedoso, algo que no se había visto antes y que entonces es muy importante de mirar, porque eso podría estar reflejando el déficit hídrico, los problemas relacionados al suelo y al agua en la zona sur de Chile que hoy día se está viviendo. Bueno, respecto de los usos de agua, en Chile nosotros somos un país exportador, ¿cierto? Tenemos ciertos sectores productivos que son muy relevantes, como la minería del cobre, la generación de alimentos, el sector forestal, y ustedes acá pueden ver cómo ha sido el aumento del consumo de agua, o sea, el aumento de la productividad de estos sectores en el tiempo, y que ha ido directamente relacionado también con el consumo de agua, porque todos estos sectores dependen del uso del agua para poder generar estos productos. Y en ese sentido también ustedes pueden ver acá abajo en la tabla las transacciones de derechos de agua, que también han aumentado significativamente. Todos los derechos de aprovechamiento de agua para poder hacer uso del recurso han aumentado significativamente, entonces va de la mano con todo el desarrollo productivo. Entonces aquí hay una alerta que tiene que ver con, y en el fondo mi charla lo que busco un poco es provocarlo, ya con un poco esta figura de lo que está pasando, y aquí en el fondo la provocación es ver, ok, analizar, somos un país de exportación, y esto va de la mano con el consumo de un recurso que ustedes vieron en los mapas anteriores, es limitado, entonces eso genera obviamente un desafío importante. Y bueno, cuando nosotros miramos algunas formas en que estamos gestionando el recurso, se están presentando en la forma en que gestionamos varias fallas, diría yo. Por ejemplo, tenemos una falla que es un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué pasó? Que los derechos de agua, para poder extraer el recurso desde los sistemas, ¿ya? Y que piden los sectores productivos para poder hacer uso del recurso, fueron entregados durante muchos años con falta de información o en base a ciertos supuestos, ¿ya? Y esos supuestos generaron un sobreotorgamiento de derechos de agua que nosotros hemos estimado en el orden de más o menos 6 veces, es decir, se han entregado 6 veces más derechos de agua en promedio a nivel nacional que el agua que realmente existe disponible, ¿ya? Entonces, lo que genera eso actualmente es que el Estado, ustedes quizás han visto que en distintas comunidades está comprando derechos de agua, ¿ya? Para entregar a las comunidades que están sin agua para poder asegurarles el abastecimiento. Pero ahí se produce un problema por el sobreotorgamiento que, si bien yo compro derechos de agua, eso no me asegura que yo voy a encontrar agua en este valle o en el lugar donde lo estoy comprando, porque el sobreotorgamiento ha generado también una sequía, ¿ya? Por otro lado, se habla del derecho humano al agua, ya como un valor, como un derecho mundial, y bueno, yo les señalé que tenemos un número creciente de camiones aljibe a nivel rural, es una falla, porque no estamos siendo capaces con nuestro sistema de proveer agua de manera segura en un sistema adecuado, y también a nivel urbano, en algunas ciudades nos hemos visto obligados a implementar sistemas de desalación de agua de mar, ¿ya? Esto, y aquí les paso un dato, está generando también un conflicto en el territorio, porque el agua desalada es más cara que el agua potable que proviene normalmente de una ciudad, ¿cierto? Que el proceso de potabilización normal del agua de cordillera es de mucho menor costo que el agua desalada. Estamos hablando de que puede aumentar hasta un 70% la tarifa del agua, ¿ya? De la planta desaladora. Entonces, por ejemplo, en uno de los últimos casos en Copiapó, que se está instalando una planta desaladora, ya la gente se está preguntando por qué tienen que pagar una cuenta de agua más cara cuando ellos se quedaron sin agua debido a que otros sectores productivos, como la agricultura o la minería, por ejemplo,
sobreexplotaron el recurso, entonces se quedaron sin agua y se vieron en la obligación de implementar el sistema de desalación. Entonces ahora la gente se pregunta por qué son las personas que tienen que pagar una mayor tarifa y no lo deberían pagar los sectores productivos. Esa es una falla, es un potencial conflicto que ya ha salido un poco en los medios y que podría verse intensificado en la medida que este problema, ¿cierto?, va avanzando. Por otro lado, hay otras fallas, como por ejemplo que tenemos descargas de aguas servidas en las ciudades costeras a través de los emisarios submarinos, son tuberías que vierten aguas servidas al mar en todas las ciudades costeras. Ahí obviamente uno se pregunta por qué esa agua no se trata y se devuelve al sistema, que estamos descargando ahí un agua dulce que puede ser muy valiosa, pero por otro lado estamos en estos mismos lugares proponiendo la instalación de plantas desaladoras para proveer de agua. Entonces ahí la pregunta es cuán eficiente estamos siendo en el uso del recurso, ¿no? O sea, por un lado estamos botando agua, aguas servidas que podríamos tratar y devolver, y por otro lado estamos proponiendo desaladoras en estos mismos lugares. Entonces es como un despropósito, entonces eso indica también una falla que no está funcionando de alguna manera adecuadamente. Se han aumentado los juicios, han ido incrementándose la cantidad de juicios por propiedad del agua, también entre privados y también demandas al Estado, ¿ya? Es un tema que hay que ir mirando. Y por otro lado, se genera una migración y una pérdida de diversificación en los territorios, donde por falta de agua se producen migraciones desde los sectores más vulnerables. O sea, los pequeños agricultores, por ejemplo, tienden a desaparecer y tienden a migrar, y hoy día tenemos una gran migración, por ejemplo, de la agricultura hacia la zona sur, que van en busca de mejores condiciones climáticas, de temperatura, y a la vez también de agua, de fuentes de agua. Y aquí en el mapa, para que se hagan una idea de lo que está pasando, ¿ya? Y insisto en que estoy como provocando un poco con hechos y datos que están ocurriendo. Aquí ustedes pueden ver la zona Mejillones de la región de Antofagasta. Todos esos cuadrados en blanco que aparecen en el mapa son proyectos de desaladoras, de sistemas de desalación. Si ustedes se pueden dar cuenta que tenemos proyectos de desalación uno al lado del otro, ya aquí hay 19 proyectos que están en ejecución, uno al lado del otro, y lo que uno se pregunta es cómo esto está proliferando de esta manera y cómo no somos capaces de coordinarnos en este pequeño territorio que estamos aquí viendo, una región, para generar sistemas más grandes, quizás sistemas de coordinación entre los actores, para generar fuentes de agua y conducirlas a las distintas demandas. Cada uno de estos sistemas que ustedes ven que están instalados acá va a tener una tubería que va a llevar el agua desalada hacia una faena para su uso, y ninguna gota de esta agua va a llegar a una comunidad o a distintos usos. Entonces, ahí uno se plantea la pregunta de cómo no somos capaces de generar una coordinación entre estos proyectos para minimizar costos, porque aquí no hay economía de escala, todo lo contrario, esto es súper caro de hacer, cada uno con su sistema de conducción es algo carísimo, y además con un impacto socioambiental que no es menor. Entonces, este tipo de fallas son las que están ocurriendo al no existir regulación, al no existir un plan de acción adecuado. Entonces, uno se pregunta si el problema del agua tiene que ver solamente con cambio climático, que ha existido una discusión larga a nivel mundial, o también tiene que ver con cómo estamos gestionando y administrando el recurso y la sobreexplotación que se está generando. Y respecto de eso, nosotros hicimos un análisis del trabajo que estamos haciendo en escenarios hídricos, donde pudimos cuantificar las causas a los problemas, y desde todos los territorios que nosotros trabajamos, desde el norte hasta la zona austral, hay temas que se repiten, hay temas transversales que se repiten, y lo que se vio es que el 44% de todas las causas a los problemas que hoy día se están teniendo en el territorio tienen que ver con la gestión y la institucionalidad del agua, tiene que ver con la falta de información para tomar mejores decisiones,
tiene que ver con faltas de coordinación y de una institucionalidad adecuada para gestionar las intervenciones sobre el territorio en el tema del agua, déficit en lo que es fiscalización, y también marcos normativos adecuados que hoy día no existen, para poder hacer una gestión integrada del agua a nivel de la cuenca, a nivel del territorio. Luego, un 17% de las causas de los problemas en los territorios tienen que ver con aumentos de demanda por aumento de actividad productiva y el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. Un 14% tiene que ver con contaminación del agua. Aquí estamos hablando de contaminación difusa, proveniente de fuentes mineras, de uso de pesticidas y fertilizantes, faltas de saneamiento de aguas servidas a nivel rural, y también concentración de contaminantes en sustratos acuíferos. Un 12%, y aquí recién entramos a la causa del cambio climático, el 12% tiene que ver con disminución de oferta, por la baja de precipitaciones, retrocesos glaciares, sobreexplotación de acuíferos, 6% por daño ambiental, por degradación de ecosistemas, faltas de medidas de conservación y cambios de uso del suelo, y un 5% tiene que ver con desastres naturales, ocasionados por eventos extremos principalmente. Entonces aquí ustedes pueden ver una cuantificación que ha ayudado mucho a entender que en Chile no solamente tenemos un problema de cambio climático y del efecto que está ocurriendo sobre la baja de precipitaciones, que nos está afectando de manera muy importante, muy aguda, ¿cierto?, sino que también tenemos un problema que veníamos arrastrando, que es de gestión y gobernanza. Y lo que significa eso es que en algún momento hubiésemos llegado a la misma crisis, ¿ya?, a la misma situación, pero lo que ha hecho el cambio climático es agudizar y adelantar esta crisis. Desarrollamos nosotros escenarios futuros para ver cómo se proyecta esto en el tiempo, y si nosotros tomamos un escenario tendencial donde vemos, bueno, esto avanza según la trayectoria en la que venimos gestionando el agua históricamente, en qué situación quedamos a nivel país desde las distintas cuencas que trabajamos hacia el año 2030 y 2050. Y entre todos los sectores que trabajamos y co-construimos esto colectivamente y desde los territorios, lo que se pinta como escenario es que los sectores productivos continúan su desarrollo con un uso intensivo, ¿ya? Y lo que ocurre es que los sectores productivos pierden competitividad ya en su desarrollo porque se encarecen sus procesos, porque tienen que ir a buscar agua en lugares más lejanos, lo que hace que el agua es más cara, se encarece como insumo, que antes era gratis de alguna manera. Nosotros a través de la desalación o la profundización de pozos o las conducciones de agua encarecemos la fuente de agua y eso hace que ellos pierden competitividad. Y no existe una mirada de coordinación entre los sectores productivos, lo que hace que todos los pequeños y medianos productores ya son vulnerables y tienden a desaparecer. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se va de alguna manera concentrando en empresas más grandes y toda la pequeña producción, que es más vulnerable, tiende a desaparecer o migrar o cambiar de actividad. Respecto de la información, ese siempre sigue siendo una gran brecha a nivel nacional, pero se habla de que si bien se va mejorando, sigue siendo poco disponible, poco accesible y poco integrada, ya más bien dispersa. Se mantiene una descoordinación de los usuarios de agua en los territorios, cada sector desarrolla proyectos de manera más autónoma, o sea, cada uno hace su desaladora, como había mostrado ya, y aumentan los conflictos entre distintos sectores por la falta de agua. Se van perdiendo también paulatinamente distintos ecosistemas hídricos, que son las fuentes naturales de agua, y que se van estresando por falta de agua, por falta de caudal ecológico. Eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, toda la pérdida de cobertura vegetal, la pérdida de los lechos de ríos, ¿cierto? Se van secando, los humedales, por ejemplo, se van secando y se van perdiendo. Y se mantiene un uso intensivo también del agua de los acuíferos, aumenta la presión hacia los acuíferos y eso es algo que hoy día ya está pasando.
Lo que nos ha pasado con estos escenarios, que los hicimos antes del año pasado, ya esto se publicó antes de eso, es que todo este escenario como que se adelantó. Entonces, lo que realmente se escribió acá, de alguna manera nosotros ya mucho de esto lo estamos viendo en los territorios. Y después hicimos un ejercicio con los actores de contrastar esto y mostrar un escenario sustentable. Y en ese escenario sustentable tiene que ver con la intervención y la ejecución de una serie de medidas que permiten cambiar el rumbo, ¿ya? Y en ese cambio, para alcanzar la seguridad hídrica, se ve que se da mucho mayor coordinación entre los actores, se va dando la colaboración, lo que genera iniciativas público-privadas, y en esa coordinación los pequeños sectores, los más vulnerables, pueden acoplarse a estas soluciones colaborativas y entonces se pueden sostener en los territorios. Se mejora todo el acceso de información a través de sistemas de información y plataformas únicas, donde se puede acceder públicamente. Se fortalecen las organizaciones de usuarios de agua en los territorios, se elimina también y se protegen se eliminan los impactos y se protegen los ecosistemas hídricos relevantes, y los acuíferos se empiezan a usar en equilibrio entre lo que se extrae con lo que naturalmente ingresa a esos acuíferos. Bueno, hasta acá quería dejar un poco, ¿ya? Y en el fondo la pregunta aquí quizás que viene, para lo que viene de la presentación, tiene que ver con la transición hídrica y cómo nosotros cambiamos el rumbo de este escenario tendencial hacia donde vamos hoy y generamos un punto de inflexión y nos pegamos un salto a través de una transición hídrica hacia un escenario sustentable. Entonces, antes de ir ahí, me gustaría saber si es que existen algunas preguntas sobre lo presentado hasta ahora. Ulrich, hay varias preguntas, no sé si prefieres verlas tú directamente o te las leo. Si quieren me las pueden ir leyendo. Ya, la primera dice, ¿cuál es el planteamiento por el bajo nivel del acuífero sobre explotación, exceso de derechos de agua u otro? Perdón, no te escuché. ¿Puedes? La repito. Ya. ¿Cuál es el planteamiento por el bajo nivel del acuífero sobre explotación, exceso de derechos de agua u otro? O sea, claro, a ver, el planteamiento tiene que ver con que se miden los niveles de los pozos y en esa medición se constata a través de esta metodología y el análisis de tendencia de que una gran cantidad de los pozos están mostrando que los niveles están yendo a una baja, lo que significa que nosotros estamos sacando más agua subterránea, ¿ya?, desde los pozos, que la que naturalmente está llegando. Eso significa que en algún momento los acuíferos se pueden en algunos territorios agotar. Acá tenemos otra pregunta. ¿El problema de escasez hídrica dirías que se debe más al mal uso del recurso o cuánto se atribuye al cambio climático? Sí, durante la presentación mostré la figura que al trabajar en el territorio, ya, porque es muy importante salirse de la mirada teórica que tienen a veces distintas instituciones, ya, y aquí el trabajo que hemos hecho es desde el territorio para aterrizar y realmente entender lo que está ocurriendo, y cuando hacemos el análisis de los problemas y las causas de los problemas, ya en profundidad, nos damos cuenta que el 44% de las causas de los problemas se explican más bien por una mala gestión, por una deficiente gestión. Y solamente un 12% del problema tiene que ver con cambio climático. Entonces, ahí se responde un poco esa pregunta. Nos preguntan también, ¿es cierto que la desalinización contamina mucho debido a la salmuera que descargan y por el consumo de energía? Sí, a ver, lo que pasa es que más o menos el 40% del total de agua que uno trata, del volumen que ingresa a los sistemas de desalación,
el 40% se transforma en un agua dulce, ¿ya? Y más o menos el 60% es rechazo, y es un agua, una salmuera, que en el fondo contiene la concentración de sales y que eso se devuelve al mar, ¿ya? Entonces, cuando se devuelve al mar, se habla de que se generan puntos de sacrificio, ¿ya? Donde esa concentración alta salina, que es más alta que la del mar, puede generar un efecto sobre la flora y fauna de ese punto. Para eso se han generado técnicas de mejora para distribuir el agua, ¿cierto? Y evitar que haya un punto de concentración de la descarga, pero eso también es más caro. Entonces, todas esas mejoras tecnológicas, hoy día no está tan claro cuánto se están incorporando, y entonces hay una duda ahí respecto del efecto. Ahora, hay que señalar que hoy día en Chile, por el sistema que nosotros tenemos de evaluación de impacto ambiental, se evalúa un proyecto individualmente, uno a uno. Entonces, es muy distinto el efecto que puede generar una planta a cuando yo tengo, como ustedes vieron en el caso de Antofagasta, 19 plantas una al lado de la otra, ¿ya? Ustedes se pueden imaginar que ahí, obviamente, se da un efecto acumulado. Ese efecto acumulado, todavía nuestro sistema y nuestra institucionalidad no tiene instrumentos que lo estén evaluando. Entonces, ahí es donde está la alerta y donde tenemos que ver que la desalación no es la panacea, porque el agua es más cara, es una técnica muy cara, genera este impacto ambiental, ¿ya? Y a la vez también tiene un consumo de energía, que si bien con los años se ha ido mejorando, con la mejora de la técnica, sigue siendo alta. Entonces, si nosotros estamos en Chile con un programa de mitigación, por ejemplo, de emisiones de CO2, y baja de consumo de energía, tenemos que pensar qué pasa cuando vamos por el ítem adaptación a generar fuente de agua. Entonces hacemos la desalación, pero ahí de nuevo aumentamos el consumo de energía y va en contra de la mitigación. Entonces ahí es súper importante evaluar las dos cosas en conjunto. Una pregunta más. Felipe Garrido dice, gracias por la presentación. Respecto a las tendencias de niveles de pozos, ¿cuál es la explicación de que hayan pozos con tendencia positiva significativa y otros con tendencia negativa significativa, estando muy cerca geográficamente? ¿Son zonas de recarga? Sí, es una muy buena pregunta y ahí se dan, claro, procesos en que pueden, naturalmente las cuencas y los valles tienen zonas de afloramiento, donde el acuífero por su forma y por los sistemas que están en el valle generan puntos donde aflora agua, ¿ya? Y entonces, si yo estoy en un punto, no sé, a 100 kilómetros, por ejemplo, extrayendo un gran volumen de agua, eso puede generar un efecto en esa parte del acuífero, y en otra parte, si yo tengo una descarga de agua o tengo un afloramiento, puedo tener un punto verde cercano. Eso se puede dar. Lo importante acá es ver la tendencia, y cuando veo una gran concentración de puntos rojos, ahí es donde obviamente uno tiene que poner mayor foco y ver qué es lo que está ocurriendo. Te cuento que tenemos muchas preguntas. Tú me dices cuántas más alcanzas a responder ahora. Tomemos dos más. Bueno, acá nos preguntan, ¿es importante para un escenario sustentable promover un uso responsable y eficiente a nivel domiciliario? Sí, esta es una pregunta que a nivel de redes sociales y a nivel de medios a veces ha sido un poco polémica cuando se han dado campañas de uso y cuidado del agua en consumo humano. Cuando yo les mostré la figura, ¿cierto?, de que el consumo humano es el 2% del consumo total a nivel país y el 98% es consumo productivo, muchas ONGs han tomado nuestros datos y dicen, bueno, ¿por qué estamos haciendo la campaña de uso responsable del agua a nivel domiciliario cuando en realidad el 98% es del sector productivo? Yo lo que diría es que la cultura del cuidado del agua es algo transversal y que todos tenemos que tener en mente los esfuerzos de dónde debemos hacer eficiencia
evidentemente están en ese 98% del sector productivo. Eso no significa que a nivel domiciliario tenemos que derrochar el agua, porque obviamente quedamos en una situación muy compleja si es que lo hacemos pensando en la sequía que tenemos, y yo ahí, mi postura personal es que nosotros ahí, en el consumo humano y residencial, deberíamos apuntar a las comunas que tienen mayor sobreconsumo de agua. Eso están súper identificados. En Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa o Peñalolén, son comunas que tienen mayor consumo de agua, ¿ya? Y que incluso superan medias mundiales. Entonces, eso tiene que ver con riego de áreas verdes principalmente, y ahí creo que uno debería hacer un foco, porque además eso contrasta mucho con las comunas de la zona poniente de la capital, por ejemplo. En la zona poniente nosotros tenemos, o sea, Vitacura o Huechuraba, o Barnechea, puede tener, por ejemplo, 600, llegar hasta 600 litros por persona al día, mientras en la zona poniente nos encontramos con 75 litros por persona al día. Entonces hay una desigualdad súper grande. Entonces ahí lo justo sería enfocarnos en las comunas más intensivas para ver cómo pueden mejorar y generar un cambio de paradigma respecto a las áreas verdes, porque hoy día el área verde es sinónimo de césped, de pasto, que es muy intensivo en consumo de agua, y nosotros sin perder áreas verdes, que son muy importantes, podemos pensar en especies nativas, en árboles, en arbustos, que pueden ser áreas verdes muy buenas, muy bonitas, adaptadas al clima y con menor requerimiento de agua. Entonces ahí hay un cambio de paradigma. Constanza pregunta, se hablaba del tratamiento de aguas residuales. ¿Existen proyectos en el país que utilicen este sistema? ¿Por qué no son tan mencionados como la desalinización del agua? Buena pregunta. Uno de los grandes avances que ha tenido Chile es en el tratamiento y saneamiento de las aguas residuales, las aguas servidas. Tenemos una cobertura urbana, creo, en el orden del 98%. A través de sistemas de lodos activados, son sistemas de reactores biológicos, principalmente que hacen el trabajo de depurar y devolver las aguas a los cauces. Entonces, eso es muy significativo y opera, ¿ya? Ahora, si nosotros miramos, igual de ese 98% de cobertura, hay un 20% que se está descargando al mar, ¿ya? Sin tratamiento biológico, solamente con un tratamiento preliminar. Entonces, yo creo que ahí hay un llamado de atención de mejorar nuestra cobertura y con déficit de agua, aprovechar esa agua dulce para reincorporarla a los sistemas. Entonces, el reuso de las aguas residuales es un temazo que puede ayudar a solucionar el problema. Ahora, hay que mencionar ahí que a nivel rural tenemos la gran tarea. A nivel rural, la cobertura de saneamiento es mucho más baja, está creo en el orden del 40%. Entonces, ahí hay un tema que no resuelto que tiene que seguirse trabajando en las zonas rurales. Bueno, no nos queda mucho tiempo, entonces yo voy a avanzar, porque estamos ya hablando un poco de las soluciones, entonces me voy a aprovechar de eso para avanzar. Nosotros propusimos en escenarios hídricos una transición hídrica que se basa en 4 pilares. Esto es, lo importante de esta propuesta es que viene de todos los sectores, o sea, por fin logramos nosotros conectarlo y llegar a un acuerdo y integrar todas esas visiones en una visión común, que es muy importante para poder avanzar. El primer pilar es la gestión y la institucionalidad del agua. ¿A qué nos referimos con eso? Una institucionalidad del agua en Chile que pueda liderar este tema a nivel nacional. ¿Qué estamos refiriéndonos? Una subsecretaría del agua, o un ministerio del agua, o una agencia, algún tipo de institución que pueda liderar. Hoy día, según el Banco Mundial y un diagnóstico muy antiguo ya del año 2013, habla de que son 43 las instituciones del Estado que intervienen de alguna manera sobre la gestión del recurso. Entonces, ustedes se pueden imaginar el nivel de descoordinación que existe. De esas 43, si miramos las más fundamentales, son más o menos 12, pero 2 instituciones que se pongan de acuerdo en un accionar a nivel nacional
y también a nivel territorial es muy complejo y no se está dando bien en la práctica. Entonces ahí una primera cuestión que necesitamos hacer, que se hizo para energía y que ahora tenemos que seguir en el caso del agua, es poder contar con una institucionalidad que pueda tener una mirada completa del problema y poder proponer una política y un plan de acción. Y eso se necesita también reflejar en cada una de las regiones. Por otro lado está el eje de conservación y protección de los ecosistemas, y eso es muy importante porque tiene que ver con cómo nosotros protegemos el ciclo natural del agua y todos los componentes hídricos que hoy día conforman ese ciclo para que siga entregándonos agua. Esta es la infraestructura natural, me estoy refiriendo a los ríos, me estoy refiriendo a las riberas, los humedales, los bofedales, las aguas subterráneas, los glaciares. Todos esos son ecosistemas hídricos que hoy día son aporte de agua, que nos ayudan a almacenar el recurso, nos ayudan a entregarlo, a conducirlo, ¿cierto? Un río conduce aguas en un valle, y es un sistema natural que nosotros hoy día estamos perdiendo y necesitamos conservar para que siga entregando agua. Todo ese sistema es la base de toda nuestra actividad, de la vida, de todo tipo de vida en el planeta y además de nuestra actividad productiva. Si nosotros no cuidamos eso y seguimos desertificando y seguimos degradando estos ecosistemas, vamos a tener que reemplazar todo por sistemas artificiales. Y eso es imposible, porque no hay ningún sistema artificial de provisión de agua que simile tan perfectamente como lo hace la naturaleza. Entonces, ahí hay un eje clave que no se ha tomado en consideración y que necesita sumarse a la ecuación, y ahí estamos hablando de conservación, estamos hablando de soluciones basadas en la naturaleza, estamos hablando de infraestructura verde, que es un tema muy emergente a nivel mundial, como acción para dar resiliencia frente al cambio climático. Ese es un tema de futuro, ¿ya? El tercer tema es la eficiencia y el uso estratégico del recurso. ¿Cómo hacemos un uso óptimo del recurso que tenemos? Es decir, aquí estamos hablando de gestionar la demanda y el uso del recurso, y además, no solamente cómo lo optimizamos, sino que cómo reducimos el requerimiento de agua. ¿Por qué? Porque por el cambio climático nosotros ahora vamos a disponer de menos agua. Entonces, ¿cómo preparamos a todos nuestros sectores productivos para que generen procesos nuevos, innovadores, con mucha innovación, creatividad y tecnología para requerir menos agua? Estos son temas que existen a nivel mundial, no hay que reinventar la rueda, se ha hecho en otros lados, uno puede encontrar muchos casos en California, en España, etcétera, y que lo han logrado de manera muy exitosa. Y el cuarto eje tiene que ver con la migración y la incorporación de nuevas fuentes de agua. ¿A qué me refiero? La desaladora, la recarga de acuíferos, de las aguas lluvias, por ejemplo, los trasvases, el reuso de las aguas residuales tratadas, ¿ya? Todo lo que nos puede generar una nueva fuente de agua. Este eje es relevante para los sectores productivos. ¿Por qué? Porque deben desacoplarse del uso del agua en la cuenca. ¿Por qué? Porque esa es limitada y decreciente. Y para que nuestros sectores productivos se puedan seguir desarrollando, seguir creciendo, tienen que desacoplarse del uso de los recursos naturales que son limitados, ¿ya? Esos son los 4 ejes de la transición hídrica. Si nosotros miramos ahora cómo eso se ve, estos ejes, nosotros podemos ver que en el eje de gobernanza hay una gran dispersión y una gran descoordinación, tanto a nivel público nacional como a nivel de los territorios. El foco es muy grande en nuevas fuentes de agua, se habla mucho de embalse, de trasvase, de carreteras hídricas, de desaladoras, se habla mucho de eso, ¿ya? Eso está como un foco muy importante. El foco de la eficiencia casi no se habla, yo echo mucho de menos eso, una política clara en regular uso del recurso y usar de manera mucho más eficiente en los diferentes sectores, eso está muy pequeñito. Y el eje de conservación y de soluciones basadas en naturaleza es inexistente. Este es un tema que prácticamente no se conoce, que hay muy poca información a nivel nacional y que nadie la había considerado mucho, ¿ya? Entonces, así es como se ve hoy día el panorama, y lo que nosotros planteamos una mirada equilibrada entre los 4 ejes.
Para ver cómo hacer esto, cómo implementar estos 4 ejes, nosotros desarrollamos un portafolio que cuenta con más de 200 soluciones que ustedes van a poder navegar. Yo les voy a dejar la página web para que lo puedan buscar y descargar, que tiene fichas de información de soluciones a nivel mundial que hemos encontrado para abordar brecha y riesgo hídrico, ordenado por estos 4 ejes. Entonces van a encontrar instrumentos normativos, instrumentos de gestión para hacer eficiencia, incentivos. Hicimos un levantamiento enorme de qué se está haciendo en el mundo. Es muy valioso, está ordenado por fichas y es muy amigable, ustedes van a poder verlo, y contempla acciones que podemos hacer en cada uno de estos 4 ejes de manera de abrir el abanico y ver cuáles son todo el mundo de alternativas que existen. Nosotros de todas estas soluciones hicimos distintos análisis, y yo tengo poco tiempo, entonces quiero ir cerrando para dejarles tiempo para más preguntas, pero el análisis que hicimos fue, bueno, de todas estas soluciones que existen, las más típicamente conocidas, ¿cuál de todas esas tenemos que implementar? ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles son peores? ¿Cuáles son más caras? ¿Cuáles son más de largo plazo, corto plazo? Respecto de inversiones, podemos ver que aquí hay una lista de las más conocidas. Las que son de relativo baja inversión, en general tienen que ver con los primeros ejes de la transición hídrica, que tiene que ver con conservación, el eje 2, y eficiencia. Y en la medida que nos vamos moviendo hacia grandes obras, como de las nuevas fuentes de agua, se van encareciendo por infraestructura. En términos regulatorios pasa la misma tendencia. Muchas soluciones son de corto plazo, porque la legislación ya existe, y no hay ninguna barrera para implementar las tecnologías, solamente dependen del particular de hacerlas, ¿ok? Y en general se repiten las mismas que yo mencioné anteriormente. En términos ambientales, de todas las soluciones que levantamos, un 84% aporta valor ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que son soluciones amigables con el medio ambiente, lo cual es bien interesante, ¿ya? Y de constatar. Entonces, de nuevo, pasa que las soluciones basadas en naturaleza, las soluciones relacionadas con eficiencia, en general hacen un aporte al medio ambiente. Y en la medida que nos vamos moviendo hacia nueva infraestructura, obras más grandes, en general van produciendo externalidades negativas que tenemos que ver cómo nos hacemos cargo en caso de implementarlas. Es el caso de los embalses, las carreteras hídricas y la desalación. Y luego en el análisis social pasa más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, esta presentación yo entiendo que se la van a compartir. Entonces quiero cerrar con una breve reflexión. ¿Cuáles son los temas que actualmente se están discutiendo en Chile a nivel más político? Se conformó una Mesa Nacional del Agua, ¿ya? La conformó el gobierno que está ahora, y lo que están haciendo es un proceso, un trabajo colectivo de trabajo en diagnóstico y propuestas en 13 ejes y subtemas, ya que se están abordando. Esta mesa está trabajando intensivamente, tiene toda una agenda, está publicada en los medios, ustedes lo pueden buscar, por Mesa Nacional del Agua, y ha tenido algunas críticas de parte de algunos sectores por la baja representatividad del mundo académico y también de organizaciones sociales. La pregunta que cabe respecto de este esfuerzo que se está haciendo es si se va a poder llevar a una implementación concreta de acciones, o si tenemos el riesgo de que si cambia el gobierno, llegamos a las acciones propuestas, pero el próximo gobierno no las implementa. Lo que yo le puse aquí como el riesgo de aplanadora, es que la próxima administración parta de cero y empiece un diagnóstico nuevo. Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Cada 4 años hemos aplicado aplanadora y hemos partido de cero en el tema del agua. Otro tema que se está discutiendo es la reforma al Código de Aguas. Aquí se está hablando de la priorización de los consumos de agua hacia el consumo humano, por ejemplo, el cuidado de las aguas subterráneas, se están discutiendo la conservación de algunos ecosistemas hídricos importantes, planes por cuenca y la caducidad de algunos derechos de agua que no se han usado. Igual esto está avanzando, pero ha sido muy lento, lleva ya 8 años. La pregunta es si las medidas que se están tomando en esa reforma son suficientes.
Si no hemos demorado 8 años en sacar esta reforma, la pregunta es que cuando salga, vamos a estar de acuerdo a la actualidad y el contexto actual. Probablemente nos vamos a quedar cortos y al sacar esta reforma vamos a tener que volver a hacer otra nueva reforma. Ese es el problema del que no seamos capaces de sacar leyes con la agilidad necesaria. Y lo otro es un cuestionamiento más del orden constitucional. El año pasado se objetó esta reforma. Los gremios empresariales dicen que a través de una simple ley, como es el Código de Agua, se está yendo en contra de la Constitución. ¿Por qué dicen eso? La Constitución hoy día dice, en su artículo 19, inciso 23 y 24, que en general existe una libertad para adquirir toda clase de bienes, exceptuando aquellas que han sido provistas por la naturaleza y que son comunes a todos. Pero ahí uno piensa, bueno, el agua podría ser un bien común a todos, pero luego en el 24 explicita la Constitución actual que tenemos, en el 24, que los derechos de los particulares sobre las aguas, y explicita el agua como concepto, reconocido o constituido en conformidad a la ley, otorgará a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, la Carta Fundamental consagra el derecho de propiedad sobre las aguas. Entonces, aquí se da una discusión, y los gremios lo que alegan es que cuando nosotros generamos regulaciones en la ley de modificar el uso de los derechos de agua, estamos yendo contra la Constitución. Entonces ahí es donde está un gran debate en este momento, y eso también ha hecho que este proceso haya sido más lento. Pero con todas estas, como con todas estas cuestiones que he tratado de poner sobre la mesa en este tiempo, en este rato, he tratado de ver, digamos, distintos puntos de vista y distintas discusiones y plantear los temas que hoy día se están discutiendo a nivel nacional. Ahí ustedes pueden ver la página web de donde descargar las 3 publicaciones. Así que ahora creo que podemos pasar a preguntas. Ok, a la primera de esta segunda ronda. ¿Cuál es su opinión de los proyectos de transporte de agua a Atacama y carretera hídrica? Bueno, ahí estamos hablando de trasvase, ¿ya? Se llama trasvase. Los trasvases existen a nivel mundial, existen muchos, se dan, y son procesos de transporte de agua que se pueden dar dentro de una cuenca. En este caso, estos proyectos lo plantean de una cuenca a otra, ¿cierto? Lo que nosotros hemos visto es que hay muchas acciones antes que podemos realizar antes de tener que llegar a hacer un trasvase y un proyecto de esta envergadura. Este es un proyecto muy ambicioso, de un alto costo, y en el fondo ahí hay que evaluar que la gente del sur no quiere que le saquen el agua. Yo les mostré que la zona sur también está afectada por sequía, y con menos precipitaciones que años históricos. Por lo tanto, la pregunta es si ellos van a estar de acuerdo con trasladar todo este volumen de agua a otra cuenca. Ahí se genera un riesgo de conflicto social, y por supuesto que trasladar un volumen de agua tan grande genera también externalidades ambientales que son necesarias de considerar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es todo lo antes que podemos hacer en eficiencia, por ejemplo, y de gestión del recurso para un uso adecuado, antes de tener que llegar a este tipo de proyectos que pueden generar conflictos sociales importantes? Otra pregunta acá dice, ¿cuánto realmente se está haciendo a nivel de políticas públicas? Da la sensación de que todos se preocupan, pero nadie hace nada. Bueno, yo les conté que existía esta Mesa Nacional del Agua, que está trabajando ahora intensamente en el tema, y que se está dando también en paralelo el proceso de reforma al Código de Aguas. Esas son las dos cosas fundamentales que se están dando. Y ahora la pregunta es si eso es suficiente, si eso va a ser suficiente para lograr la sustentabilidad hídrica. Y yo creo que esto requiere un esfuerzo mayúsculo, que requiere un punto de inflexión y que requiere una mirada distinta. Si nosotros buscamos hacer
y resolver los problemas igual como lo venimos haciendo hasta ahora, estas iniciativas no van a llegar a tener éxito. Por lo tanto, aquí hay un cambio de paradigma, hay un cambio de mirada, hay una necesidad de recursos, de capacidades para enfrentar esto, y también una seriedad en el tema, ya de mirar el tema a largo plazo, y no de pensar solamente de resolver el corto plazo, sino que todas las soluciones que estamos aplicando ahora sean sostenibles en adelante. Y yo creo que falta mucho, falta un camino muy largo por recorrer. Aquí tenemos una deuda histórica, o sea, acá no nos hemos hecho cargo de este tema en muchos años, y por lo tanto ahora estamos viendo una acumulación de problemas, y la forma de enfrentarlo es con muchos recursos, con muchas capacidades, con mucha energía y con mucha decisión. Y yo creo que eso está todavía débil. Yo creo que todavía estamos actuando, pero intuitivamente y no con la fuerza que se necesita. Luciano pregunta, si bien existen normativas sobre el caudal permitido de extracción, ¿cómo se pueden fortalecer, entendiendo que hay producciones como las de las paltas que pueden permitirse sobrepasar estos caudales y pagar la multa, la cual no es significativa ni comparativa a sus utilidades? Bueno, lo que ocurre ahí es que el sector agrícola, una de las cosas que se ha criticado es que no se somete hoy día al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, ellos no tienen una restricción para el desarrollo de los proyectos. Y en la medida que yo tengo derechos de agua, yo hago el proyecto y lo puedo desarrollar, ya sin hacerme cargo de los impactos ambientales que puede producir. Por lo tanto, hoy día eso lamentablemente está ocurriendo de alguna manera de acuerdo a la normativa, ¿ya? No existiría eventualmente ninguna ilegalidad en lo que está pasando. Sin embargo, el impacto que se está generando es enorme. Entonces, ahí se demuestra la necesidad de mirar nuestra normativa y de ver si está actualizada y acorde al momento que estamos viviendo. Pero si no hemos demorado 8 años en sacar una reforma al Código de Aguas, se demuestra lo difícil que es avanzar en este tema, en este camino. Por lo que dices, se puede cambiar el escenario con mejores políticas públicas. Sin embargo, por el cambio climático, la desertificación es inevitable y toda la zona central quedaría desértica. ¿Es eso cierto? No estoy tan de acuerdo porque nosotros podemos revertir la desertificación. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que nosotros hemos hecho a nivel nacional es, por el uso del suelo que hemos tenido, ya la intervención sobre el suelo a través de la agricultura, las urbanizaciones, la deforestación, hemos ido erosionando el suelo, y eso, cualquiera que lo estudia, genera un proceso de desertificación, ¿ya? Y eso ha ido avanzando. En otros países se ha demostrado que uno puede frenar la desertificación y la puede revertir con distintas estrategias de mejor manejo de suelo. En la agricultura, por ejemplo, se habla de agroforestería. Yo voy a mencionar ese ejemplo, pero hay otros ejemplos de mejores prácticas de manejo y de conservación de suelo en nuestras actividades productivas. Eso se puede hacer y se está haciendo en otros países. Eso permite revertir y frenar la desertificación y además hacerla retroceder. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es eso, porque si no, así como ustedes han visto, la desertificación ha ido avanzando, pero no solamente por efecto del cambio climático. Este es un proceso lento que ha ido ocurriendo por la deforestación y por la manera en que hemos usado el suelo. Entonces, si nosotros cambiamos esa forma y tenemos una estrategia de revertir, por ejemplo, forestando y reforestando con especies nativas, conectándonos mucho más con los ecosistemas y con su funcionamiento,
uno podría, en teoría, revertir eso. Y eso es lo que muchos países hoy día están haciendo, y eso justamente es lo que tiene que ver con lo que yo mencionaba de soluciones basadas en la naturaleza. Y por eso es que eso es un tema emergente, nuevo, pero de gran tendencia. Quería saber, ¿cuál es la tecnología para poder monitorear estos pozos? ¿Esto está regulado por algún organismo? A ver, sí, es la Dirección General de Aguas la que regula el uso del recurso, lo que tiene que ver básicamente con el uso de propiedad de los derechos de agua, ¿ya? Y tiene el deber de fiscalizar el uso adecuado de los derechos de agua. Pero por la falta de monitoreo que hemos tenido, la falta de prioridad que ha tenido el agua en Chile, no hemos colocado recursos en tener buenos sistemas de monitoreo. Entonces, estamos un poco a ciegas. Yo le mostré el mapa de los acuíferos y ustedes vieron la cantidad de puntos blancos que habían, lo que denota que no sabemos bien qué es lo que está ocurriendo. Entonces, todas estas extracciones de agua que ocurren, no sabemos qué impacto están teniendo fuera de estos indicadores que hemos podido generar. Yo les mencioné también que estaba el problema del sobreotorgamiento de derechos de agua. O sea, nosotros entregamos más derechos de agua que la que físicamente existe en el territorio. Por lo tanto, estamos sacando y eso está generando una sobreexplotación. Entonces, ahí tiene que ver también con un tema mucho más estructural, que es el mercado de agua que tenemos, ¿ya? Los derechos de agua que existen y cómo nosotros logramos que el uso de esos recursos sea sostenible, y sea sostenible mirando a futuro, en el nuevo contexto de cambio climático. Luciano pregunta, ¿qué soluciones se pueden dar a casos como Petorca, donde los cerros de cultivo de palta tienen grandes caudales y la gente debe usar camiones aljibes? Bueno, o sea, ahí lo que uno tiene que hacer es aproximar el territorio, identificar los usuarios más intensivos y generar un plan de ahorro y de eficiencia en el uso del recurso, ¿ya? Es importante la contabilidad hídrica, es decir, medir cuánta agua se está usando y cuánta agua hay en esos territorios que podemos usar. Entonces, con esos datos vamos a ver qué impacto tienen las medidas de ahorro, de eficiencia, ¿cierto? Si van a ser suficientes para cubrir la demanda de agua, ¿ya? Y si no se cubre la demanda de agua, ¿qué nuevas fuentes de agua tenemos que traer a ese territorio para dar seguridad hídrica? Entonces, pero yo pienso, o sea, todo eso hay que hacerlo, ¿no? Y hoy día yo siento que el foco no ha estado ahí, ¿ya? Entonces, identificar a los usuarios más intensivos no es algo difícil, es algo simple, ¿ya? En general son pocos los usuarios intensivos, no son muchos. Y ahí generar planes de ahorro. Tiene que haber una política sistemática hacia allá, que apunte hacia eso, y también con incentivos, con los incentivos adecuados, porque en la medida que yo tengo de mi derecho de agua, y nadie me lo regula como yo uso todo mi derecho de agua y estoy en la ley. La pregunta es cómo se genera una colaboración entre todos, mirando el territorio, y en el fondo abastecemos a las comunidades. Yo les aseguro que si los usuarios intensivos de Petorca, por ejemplo, se propusieran un plan de ahorro de un 10% del total de agua que usan, eso haría que el agua fluya de nuevo por el cauce y las comunidades que usan muy poquita agua, porque el volumen que usan es muy poquita, sobraría para esas comunidades. Entonces, aquí tiene que ver con cómo llegamos a eso, cómo generamos un trabajo, pero donde incorporemos a todos los sectores que están en un territorio. Lo que ha pasado hasta ahora en general es que los acuerdos han ido entre los sectores, dentro de los sectores, entre los agricultores, por ejemplo, pero no han incorporado a las comunidades. Ahí es donde está el problema. No tenemos un sistema de gobernanza local que reúna a todos los usuarios para ponerse de acuerdo de cómo desarrollar su territorio. Eso es lo que falta. Las condiciones legales son fundamentales, constitucionales y legales. ¿Cómo es el marco chileno respecto al internacional?
Mira, lo que nosotros hemos visto es que hay distintos casos, ¿ya? Hay casos de mercados de agua, digamos, más privados, hay otros casos más estatales, ¿ya? En general, ninguno ha demostrado si es bueno o es malo, ¿ya? Lo que tienen todos en común, sean los más privados o los más públicos, todos tienen en común la participación del Estado como un ente regulador que se preocupa y se ocupa realmente de garantizar el uso del agua para todos los usuarios, ¿ya? Eso es lo que en Chile yo diría está dejado, o sea, tenemos el pasivo del Estado, el Estado ha actuado de manera muy pasiva y delegó toda la gestión del agua en un mercado privado, y lo que necesitamos es que el Estado entre como el regulador en su función y el rol que tiene, y ahí, por ejemplo, hay un caso muy interesante que es muy parecido al nuestro, que es el australiano, que se habla mucho. El australiano también tenía un mercado privado de agua, ¿ya? Y llegó a una crisis hídrica, igual que Chile. Lo que ellos hicieron fue, en la ley, priorizar el uso del agua, ¿ya? O sea, ellos dijeron, ok, nosotros tenemos un mercado de agua, pero nosotros, independiente de este mercado de agua, que no lo vamos a disolver, lo que vamos a hacer es que vamos a dar prioridad al agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a dar prioridad a los ecosistemas para poder sostener toda la vida, ¿ya? Como la base, y el consumo humano. Una vez que todo el volumen de agua que tiene un territorio aborda los caudales ecológicos y el consumo humano, el resto del volumen de agua que queda entra a prorratearse dentro del mercado de agua, es decir, a distribuirse de acuerdo a los derechos de agua que tiene ese mercado de agua. Pero primero vamos a abastecer y asegurar el consumo humano y el de los caudales ecológicos. Entonces, en Chile, yo creo que esa experiencia, que es muy similar a la nuestra, que tiene un modelo muy parecido, podría ser replicado. Y nosotros deberíamos mirarlo, y ahí entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que le falta hoy día a la ley para llegar a esa prioridad. ¿Tiene sentido poner restricciones de consumo de agua a la población, considerando que son un porcentaje muy bajo del consumo? Buena pregunta. Yo creo que es necesario restringir siempre, regular el uso del agua adecuado. Y tiene que existir un incentivo para eso. Las tarifas, por ejemplo, más altas en el sentido del mayor uso. Si yo uso más agua, ok, pero lo pago. Es adecuado, ¿ya? Si yo uso un volumen adecuado, entonces no tengo una tarificación alta. Eso es adecuado. Tenemos que pensar que si estamos en una situación de déficit de agua, todos tienen que comprometerse, y esto tiene que ver con un problema país, que parte desde las personas. Entonces, sí tenemos hoy día muchos sectores, comunas, por ejemplo, que tienen un uso de agua mayor a la media mundial. O sea, cuando yo hablo de hasta 600 litros por persona al día, cuando la media mundial está en el orden de 150, claramente estamos sobrepasados y tenemos que mirar por qué se está dando ese sobreconsumo en esas comunas. Entonces, yo como política, como plan hídrica, lo enfocaría fuertemente hacia las comunas más intensivas. Juan Ernesto nos pregunta, desde una perspectiva del I+D+I, ¿cómo se podría mejorar los sistemas de innovación regional para mejorar el desarrollo y la investigación en recursos hídricos? ¿Cuál es la principal deficiencia de los instrumentos que existen hoy? Aquí el rol es fundamental, porque en el fondo es el rol de proveer de información, de proveer de conocimiento del funcionamiento del territorio, del agua, de cómo está actuando, qué está pasando, cómo son los efectos y los impactos de las intervenciones. Toda esa información en general ahora es muy deficiente, por lo tanto todo lo que se pueda aportar en información respecto del funcionamiento de los ecosistemas, de la hidrología de los territorios, es algo fundamental, y yo veo que es algo muy de futuro. Ahora,
¿cómo llega eso a puerto? ¿Cómo todo ese conocimiento puede llegar a mejor puerto? Ahí, y respecto a la segunda parte de la pregunta que habla de cuáles son las brechas que tiene nuestra institucionalidad en esto, es que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esquemas de gobernanza por cuenca, ya que es lo que se ha hecho en el resto del mundo, lo que se le llama gestión integrada de recursos hídricos por cuenca, ¿a qué se refiere eso? Es un modelo donde todos los usuarios del agua se organizan en torno a una cuenca hidrográfica y se ponen de acuerdo de cómo van a gestionar, intervenir el recurso hídrico para que sea compartido, para que sea adecuado, y todos invierten en las soluciones, en soluciones colaborativas, ¿ya? Este es un modelo que ha sido muy exitoso a nivel mundial y que en Chile está en varias políticas que hemos desarrollado, está incluso como una meta ODS. Si ustedes ven la meta ODS 6.5, van a ver que dice implementar la gestión integrada del recurso hídrico en los territorios por cuenca en todos los niveles, incluso en sistemas transfronterizos cuando aplique. A pesar de que está en las políticas y que está en las políticas hídricas que se han realizado en las últimas 2 administraciones, a pesar de que está en los ODS 6.5, nosotros no hemos avanzado en eso. Ese instrumento, ese espacio de gobernanza territorial podría ser la clave donde la academia, el mundo de limas de maíz, podría ser el soporte técnico. Es como la mesa técnica, el comité consultivo como técnico que aporta toda la data y toda la información sobre el territorio para que los actores y los usuarios del territorio puedan tomar mejores decisiones. ¿Qué opinas de la ruta del agua, traer agua del sur? Sí, eso fue una pregunta que ya respondí, que tiene que ver con el trasvase, ¿cierto? Y que hay que mirar los efectos que produce a nivel ambiental y social, donde se plantea un megaproyecto. Yo creo que hoy día en Chile cualquier megaproyecto per se tiene gran rechazo, porque genera efecto. Ustedes lo vieron cómo pasó con energía, cuando se planteó el proyecto de Hidroaicén, un megaproyecto hidroeléctrico, fue altamente rechazado en la zona afectada, ¿no? Entonces, por la comunidad. Entonces yo creo que está cada vez más difícil desarrollar proyectos de gran escala, más aún cuando no son multipropósitos, y cuando afectan a una parte. Entonces, en este sentido, la zona sur, yo pregunto, ¿van a estar dispuestos la gente del zona sur de que les saquen agua de su territorio para llevarlo al norte? Eso puede generar un problema, un conflicto social importante que hay que ver cómo se resuelve si se hace un proyecto de este tipo. Ahora, la convicción que tengo yo es que hay muchas acciones que podemos hacer antes de tener que llegar a ese megaproyecto. Por ejemplo, la eficiencia. Pensemos que en Chile la eficiencia en riego es del 50%, cuando el parámetro mundial habla del 90%. Es decir, de cada 10 o de cada 100 que yo aplico, 90 lo consume el cultivo. Nosotros estamos aplicando en el fondo el doble de agua. Con la eficiencia del 50 estábamos sobre regando. Entonces, ahí hay una gran brecha que nosotros podemos cubrir y dejar el resto del agua que fluya por el río y sea para otros usos. ¿Qué tan cercano es tener tecnologías masificadas de reutilización domiciliaria? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué tan masificado? ¿Qué tan cercano es tener tecnologías masificadas de reutilización domiciliaria? Bueno, hay una ley ahora de aguas grises que falta el reglamento, que está ya está la ley de reuso de aguas grises, que es para el reuso de agua, ya de las aguas de la ducha, del agua del lavamano. Esa ley se supone que va a incentivar el reuso. Sin embargo, yo lo veo que eso va a ser fuertemente para nuevos proyectos inmobiliarios, para nuevos proyectos, porque en la casa, cuando uno ya tiene una infraestructura, es muy difícil reutilizar las aguas grises porque van conectadas con las aguas negras.
Entonces, bueno, esa tecnología, o sea, esas tecnologías que son para el reuso de aguas grises, hay una ley, como les digo, nosotros echamos de menos la ley de agua de reuso negra, ¿ya? Porque nosotros vemos directamente que todas las aguas servidas debiesen ser reutilizadas como tal. Ahora eso ocurre en todas las zonas interiores, como en Santiago, con la planta La Farfana, se tratan todas las aguas, ¿cierto?, las aguas negras, y se devuelven al cauce para un posterior reuso aguas abajo. Eso hoy día se hace. El desafío que tenemos es más a nivel rural, donde hay poca cobertura de reuso, y en las zonas costeras, donde yo les decía que se vierten grandes cantidades de aguas servidas al mar a través de los emisarios submarinos. En Chile, para darles un dato, son 33 emisarios submarinos que descargan aguas servidas al mar con un tratamiento preliminar, que es el pretratamiento grueso, ¿cierto?, que separa todo lo sólido y todo el resto se va al mar, y estamos hablando de 8.5 metros cúbicos por segundo de agua, o sea, 8.500 litros por segundo de agua, que equivale al llenado de 270 piscinas olímpicas por día. O sea, estamos hablando de un volumen de agua muy grande, equivale al 10% de la brecha hídrica que tenemos en Chile. O sea, si nosotros reutilizáramos todas esas aguas que se vierten al mar y que están contaminando el mar porque son aguas servidas, si nosotros tratáramos esas aguas y las reincorporáramos a las regiones, estaríamos cubriendo el 10% de la falta de agua que tenemos como país. Y por eso yo digo que el reuso, la eficiencia son temas clave de acciones que se han hecho en todo el resto del mundo, y la pregunta es ¿por qué no hemos avanzado acá en Chile en ese tipo de proyectos? Sergio nos pregunta, uno de los temas que se plantea es la necesidad de inversión en infraestructura. Desde lo que se ha discutido en la Mesa Nacional del Agua, donde ustedes participan, ¿cuáles son las propuestas que se manejan en este momento con el fin de incentivar la inversión? Entiendo que es un tema que ha salido ya, lo del financiamiento, y entiendo que es uno de los subtemas de mesas que van a conformar, pero está en proceso, entiendo, de conformación, por lo tanto todavía no podría yo opinar sobre qué propuestas se han hecho específicamente en el ítem financiamiento, pero sí sé que ahí hay un desafío enorme, porque obviamente frente a toda la situación y el contexto económico que se está viviendo a nivel país, esta crisis hídrica se manifiesta en un momento que estamos con un déficit económico, entonces eso genera para el Estado un desafío mayor de estas obras, ¿cierto? Entonces ahí entiendo que hay un llamado también a una colaboración público-privada, ¿ya? Y surge toda la pregunta y la necesidad de planificación de cómo generamos proyectos público-privados, considerando que nosotros tenemos un mercado privado de agua donde el derecho de agua está en manos del sector productivo. Entonces, ¿cómo se genera ahí una simbiosis, una colaboración para el desarrollo de proyectos colaborativos? ¿Ya? Porque de manera individual, muchas entidades productivas están invirtiendo grandes sumas de dinero para generar su propia solución, pero nosotros necesitamos, para un desarrollo país diversificado y para la seguridad hídrica de los sectores más vulnerables, por ejemplo, de las comunidades, de los pequeños productores, de los pequeños agricultores, de toda la economía que se da en las zonas rurales, necesitamos las soluciones colaborativas, como yo les mostré en el escenario sustentable, ¿cierto? Como el escenario tendencial muestra que son soluciones individuales, pero donde los pequeños desaparecen y son vulnerables y desaparecen y perdemos esa diversificación, versus un escenario sustentable donde generamos soluciones colaborativas. Entonces, ahí el factor público-privado pasa a ser clave, y el desarrollo de nuevos mecanismos, modelos de implementación de soluciones multipropósito, colaborativa, público-privada, ahí está todo el desafío. La siguiente pregunta de Sebastián dice, en cuanto a la industria de las sanitarias en Chile, ¿sabes qué tan abiertas están estas
¿Sabes qué tan abiertas están en base a la innovación dentro del contexto industria? A ver, en general han hecho distintos desarrollos, distintas inversiones, y yo creo que lo que pasó en Osorno, por ejemplo, es una alerta muy importante para este sector, que muestra que tiene que haber un trabajo relevante a futuro, tal vez un cambio de mirada, una mirada más a futuro. Yo tengo la sensación que en el sector sanitario nos quedamos por muchos años contentos, satisfechos con haber logrado la cobertura de abastecimiento de agua potable en el sector urbano, en las zonas de concesión, y en la cobertura de saneamiento, ¿cierto? Esto se logró en los años 90, entre 90 y 2000, pero ya han pasado 20 años de eso, y yo creo que la industria tal vez no se siguió modernizando o adecuando a los nuevos desafíos. Entonces, eso puso de manifiesto un poco al sector con lo que pasó en Osorno, ¿cierto? Ustedes se acuerdan con estos muchos días de corte de agua. Entonces, es un llamado de atención para ver cómo estamos, cómo el sector está actuando, qué incentivos tiene, ¿cierto?, para hacer estas mejoras, desde la autoridad y del regulador, cómo está incentivando que esta mejora y esta modernización vaya ocurriendo. Entonces, yo creo que hay un desafío ahí y es importante avanzar. O sea, no está resuelto y hay desafíos futuros y también hay una preocupación, porque con el tema de la sequía, nosotros hemos tenido un sistema sanitario que ha dependido fuertemente de la lluvia, ¿ya? Y que en el fondo no se ha preparado significativamente para este nuevo escenario, ¿ya? Porque este escenario, si bien se venía dando progresivamente, silenciosamente, de repente se agudizó, ¿ya? Con esta gran sequía y la falta de precipitación. Entonces, como que nos pilló un poco, poco preparados, ¿ya? Entonces, ahí ahora entonces viene el gran desafío de tomar decisiones adecuadas, pero con la mirada moderna, la mirada futuro, la mirada de los futuros desafíos, y cómo generamos un desarrollo más verde, y no necesariamente traducimos todo en infraestructura, sino que también pensamos en un desarrollo más amigable y más sustentable. Carolina consulta, dentro del escenario actual, ¿las normas secundarias de calidad de agua ayudan a disminuir la problemática por calidad de agua? Sí, significativamente. Yo creo que eso ha sido muy importante. Lamentablemente ha sido lento el desarrollo de las normas en distintos cuerpos de agua. Ojalá nosotros podríamos haber tenido muchas más normas secundarias de calidad de agua para más sistemas, ¿cierto? Tenemos algunas y están funcionando porque están haciendo el monitoreo y ahora ya hay algunos con planes de acción, ¿cierto? El caso de Villarrica, y he escuchado también desde el Ministerio de Medio Ambiente que ha generado una muy buena colaboración, o sea, ha sido un instrumento que no solamente ha ayudado al cuidado de la calidad del agua, sino que el hecho de tener que hacer ese cuidado y un plan de remediación, en el caso de Villarrica, porque llegó a un punto de saturación, ha también ayudado a acercar a los usuarios de agua, a las empresas, a todos los sectores a colaborar en eso. Entonces, eso también ha generado una especie de gobernanza en el territorio que ha sido muy positivo para el territorio. Entonces, definitivamente ese es un instrumento muy interesante y ojalá se pudiera acelerar su implementación en otros lugares. Juan Andrés dice, ¿está considerado un cambio de modelo exportador? Hoy exportamos agua contenida en la fruta, en los vinos, en la madera, etcétera, más el uso en procesos de celulosa y mineros. Sí, ese es un temazo. En el fondo,
aquí lo que se requiere es un cambio de paradigma en el cómo estamos trabajando con los recursos naturales que tenemos. Chile es un país que ha sido beneficiado con una diversidad geográfica, con una gran cantidad de recursos naturales, ¿cierto? Y siempre trabajamos desde el sector productivo. Yo me incluyo porque al final somos todos, pero no es que yo esté en el sector productivo, pero creo que como país hemos tomado un rumbo de desarrollo productivo que tomaba estos recursos como ilimitados, ¿ya? Y esto es algo mundial, no es solamente algo de Chile, esto es algo que ocurre a nivel mundial, y el planeta, de alguna manera, con el cambio climático nos muestra que eso tiene un límite, ¿cierto? Y que la extracción de los recursos tienen un límite, y que generan efecto. Entonces, la pregunta es ahí, ¿cómo nosotros cambiamos de switch y empezamos a pensar en desarrollos productivos que no sean, digamos, que no se sostengan, ¿ya? Por ejemplo, el que nosotros exportemos una gran cantidad de productos agrícolas es un logro. Hoy día nosotros estamos como a nivel mundial en un estándar muy alto de calidad de los productos que exportamos, y eso es un logro. Pero tenemos que hacer una mirada más allá atrás, y creo que todavía no la miramos, ¿ya? Creo que todavía los sectores productivos no lo miran, que es el uso responsable y sustentable de los recursos naturales con los que generan esos productos, porque en la medida que no tengan esos insumos, va a poner en peligro y va a hacer colapsar su sistema de producción. Entonces, ahí hay una tarea no menor de repensarnos y de generar una visión de qué es lo que queremos como desarrollo país. Y por eso es que es tan importante el trabajo territorial, el trabajo de gobernanza territorial. Eso es un tema muy relevante, donde los actores del territorio tienen que decidir cómo y en qué medida queremos exportar y sostenernos con eso, porque a futuro, si nosotros agotamos, por ejemplo, o sea, mencionar la actividad agrícola y lo que nosotros estamos exportando se sostiene ahora con las reservas de agua. ¿Ya? Nosotros estamos pudiendo sostener toda esa actividad productiva con las reservas. ¿Dónde están esas reservas? En las aguas subterráneas, principalmente. La presión sobre las aguas subterráneas es enorme. Hemos aumentado e intensificado el uso de las aguas subterráneas. ¿Qué va a pasar cuando esas aguas se agoten? En ese momento ya no vamos a poder seguir produciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer entender es que si colapsa el sistema, el acuífero, también colapsan ellos. Entonces ponemos en peligro el desarrollo futuro. Ese es el desafío de las nuevas generaciones, de cómo generar ese cambio, porque lo que yo veo es que tenemos una tradición de producción, por ejemplo, agrícola, que lleva cientos de años, 200 años de una tradición en la forma en que producimos agricultura, pero ese tiene que generar un cambio, y eso es un cambio generacional, es un cambio de cultura, pero es un cambio total, y es un repensar, y por eso salen conceptos como economía circular, ¿cierto? Adaptación a cambio climático, tiene todo que ver con eso. Acá hay una pregunta que dice, el sector forestal consume mucha agua, pero entiendo que los bosques también retienen mucha agua, y por lo tanto se necesitan más para este motivo. Por otro lado, entiendo también que el sector forestal es uno de los principales motivos de crecimiento de los bosques a nivel mundial, por lo que contribuyen a disminuir la huella de carbono. Dado lo anterior, ¿tú dirías que el sector forestal es una suma positiva al problema general? Bueno, es una pregunta, es una súper buena pregunta. A ver, en general el sector forestal en Chile está en una zona, ¿cierto?, donde siempre ha existido muchas precipitaciones y agua lluvia, que es lo que yo mencioné en la primera parte de la presentación, es la principal fuente de agua de este sector, ¿ya? O sea, todas estas plantaciones de pino y eucalipto
se desarrollan con las aguas lluvias, ¿ya? Y si nosotros medíamos todas las fuentes de agua y el consumo, ustedes vieron la figura que el 59% del consumo hídrico en Chile, de todos los sectores, es sector forestal. Con eso ustedes se pueden dar cuenta el consumo que requieren las plantaciones de pino y eucalipto. Cuando nosotros estamos con una escasez hídrica, ¿ya?, donde está lloviendo, por efecto de cambio climático, está lloviendo menos que lo histórico, uno siempre dice, bueno, en el sur siempre llueve mucho. Ok, pero si nosotros miramos los datos, está lloviendo menos que lo que ha llovido históricamente, ¿ya? Esos mapas de rojo que yo les mostré llegaban a la zona sur. Demuestra que ha ido bajando significativamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sigue sosteniendo este sector? Si está bajando la lluvia, los árboles se van a empezar a secar. Las comunidades que viven en la zona sur ya se han secado sus pozos, ya muchas tienen problemas de agua. Los camiones aljibes que tiene Chile, la mayor cantidad de camiones aljibes se reparten en el sur de Chile, no en la zona centro-norte, como uno podría pensar. Entonces, eso se debe a distintos factores, pero uno de los factores podría ser que a muchas personas se les sacaron los pozos porque bajaron los niveles, ¿cierto? Entonces, la gran pregunta ahí es, ¿cómo se sostiene este sector y cómo compite con otros sectores? Entonces, y con otros usos. Y esa es una pregunta no resuelta. Lo que han salido publicaciones de papers de la Universidad de Chile, últimamente, que han estudiado el consumo de agua en las plantaciones de pino y eucalipto, y la han comparado con bosque nativo, y han concluido que el aporte de agua, en el caso de las plantaciones de pino y eucalipto, es negativo. O sea, en el fondo, toman más agua que la que dejan pasar, ¿ya? En cambio, el bosque nativo deja pasar como en el neto, más agua que la que capta. Entonces, ahí hay una discusión entre el bosque nativo y las plantaciones. Entonces, es cosa de ver el consumo que requieren para entender que sí genera un impacto y por lo tanto es un tema a estudiar. Y no es trivial decir, vamos a desarrollar tantas hectáreas de pino, dado eso. Y además, tanto el bosque nativo como las plantaciones de pino y eucalipto absorben CO2. Entonces, está toda esa discusión se dio mucho en el marco de la NDC, ¿cierto?, que fue el compromiso que firmó Chile con el tema de la COP. Ahí se discutió mucho cuál era la proporción entre plantaciones y bosque nativo. Pero es un tema que está ahí, está como latente, y están saliendo estudios que demuestran el alto consumo de agua que tienen estas plantaciones. Entonces eso pone en tela de juicio un poco el seguir ampliando estos sectores. ¿Se están considerando regulaciones técnicas con respecto al uso de materiales y productos de calidad que eviten las fugas y pérdidas de agua? Ahí tengo la duda la pregunta es, ¿quién está considerando? A nivel nacional, me imagino, hay empresas sanitarias que ya con la Superintendencia de Servicios Sanitarios están trabajando con el tema de fuga y han comprometido mejoras en reducir sus pérdidas en sistemas de conducción. O sea, por ejemplo, oficialmente, para que ustedes sepan, todas las empresas sanitarias tienen que informar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios la cantidad de agua que producen, que entregan y que pierden en los sistemas ya de conducción. Y ahí formalmente siempre se ha informado el 30%. Es como casi lo aceptado, ¿ya? O sea, el 30% es lo aceptado. Quiere decir de que de todo el volumen de agua que yo transporto desde la planta potabilizadora hasta las casas,
tengo la autorización de perder un 30%, un tercio, que no es menor. Y entiendo que ahora ese tema, obviamente con la sequía se ha estado trabajando, con toda la propuesta de mejora del sector sanitario, eso se está integrando de dos maneras y hay una presión importante y una mirada importante sobre el sector para mejorar esto. ¿Qué dificultades y ventajas existe para la implementación de sistemas de recuperación de aguas grises para uso en riego y en sanitarios en hogares de nuestro país? ¿Qué puedes comentar sobre la generalidad de este tipo de proyectos? Yo creo que la mayor dificultad hoy día está en la infraestructura, o sea, cómo yo a ver, hay un tema súper importante que mencionar, y es que Chile tomó la decisión a nivel sanitario de poner grandes plantas de tratamiento de aguas servidas a nivel urbano, ¿cierto? Hay una cobertura hoy día a nivel urbano de un 98% que es muy alto, ya prácticamente el 100%. Quiere decir que nosotros en las ciudades tenemos sistemas de alcantarillado y conducción a sistemas de tratamiento que tratan las aguas y las devuelven. Si nosotros ya estamos haciendo eso, la pregunta es, ¿por qué tendríamos que hacer reuso intradomiciliario? Es una pregunta que uno se puede hacer. Yo me la puedo hacer, por ejemplo, yo digo, ya, yo quiero reducir el uso de agua en mi casa, entonces yo voy a tomar las aguas grises y las voy a reutilizar. Perfecto, para eso. Muy bien. La principal restricción ahí es más bien de infraestructura, o sea, cómo yo transformo en mi casa las conducciones para poder hacer el reuso. Es básicamente eso lo que yo veo. Para la sanitaria, podría ser complejo que todos lo hicieran. ¿Por qué? Porque llegaría menos agua a sus plantas de tratamiento que fueron diseñadas para un cierto volumen de agua con una cierta carga de materia orgánica. Pensar que si ahora yo cambio eso, las aguas grises es el agua más limpia de la casa. Si yo solamente boto el agua negra, va a llegar mucho mayor carga de orgánico a la planta y probablemente las plantas no están diseñadas para esa carga. Entonces, si todos hicieran lo mismo, podría tener un efecto sobre las plantas de tratamiento de aguas servidas, que es algo que hay que considerar. En Israel una vez yo escuché ese comentario y escuché de que incluso el alcantarillado no está diseñado para solamente trasladar aguas negras y podrían colapsar. Entonces, yo lo que veo es que esto es para nuevas casas, que se diseña su sistema de alcantarillado con esto incorporado, más que para las casas existentes, y también puede ser interesante a nivel rural. ¿Ya? En escuelas rurales se ha dado mucho, en zonas rurales podría ser interesante. Sebastián pregunta, ¿cuál es el motivo para que no se hagan plantas de saneamiento de agua ya utilizada y en vez de eso se hagan desalinizadoras? ¿Serán los costos? Ah, claro, por lo que yo había mencionado de los emisarios versus que se están planteando desaladoras en el mismo lugar. A ver, las plantas desaladoras, claro, se plantean en una zona de escasez de agua para entregar agua de alta calidad, ¿ya? Las plantas desaladoras entregan en general agua potable o agua de uso industrial, que es de alta pureza. Y en estas mismas zonas coincide que existen estos emisarios que botan las aguas servidas. La pregunta es, claro, ¿por qué no se ha priorizado el reuso en comparación con la desaladora? Porque la desaladora me genera una solución directa de agua potable, que es la que yo quizás necesito suplir. En el caso de las aguas residuales, esa agua residual, si yo la trato, la podría usar en otros sistemas, en el riego, por ejemplo, o en un uso industrial, o en áreas verdes, o incluso para ecosistemas, para los humedales, por ejemplo, ¿ya? Y lo que nosotros hemos planteado en ese caso es que si nosotros entregamos ese agua, por ejemplo, al agricultor,
que el agricultor a cambio deje de usar el agua del pozo y esa se la deje para el agua potable. Entonces se le llama swap, que es un intercambio de aguas. Entonces el agricultor toma esa agua y por otro lado, entonces disponibiliza agua para uso de agua potable, por ejemplo. Y con eso beneficiamos al consumo humano. ¿Por qué no se han dado estos proyectos? Porque hoy día no hay una ley de reuso, por lo tanto no hay un incentivo a reusar estas aguas. En todas las ciudades costeras se paga tarifa por descargar al alcantarillado. O sea, el que vive en Viña del Mar, en Valparaíso, hoy día paga. Nosotros en la cuenta de agua nos llega la cuenta de agua potable y el saneamiento, que es la descarga al alcantarillado, ¿cierto? A nosotros nos cobran por las dos cosas. En Viña, en las zonas costeras, también se cobra, aunque se descarga al mar. Pero la tarifa, claro, es más baja que la de Santiago, que lleva un sistema de tratamiento. En las ciudades costeras en general, esa tarifa es menor. Entonces, para las sanitarias, no tienen un mayor incentivo de reutilizar esas aguas, porque ellos ya reciben un pago de descarga, ¿se fijan? Entonces, el diferencial de invertir en una planta de tratamiento y de vender agua, o cobrar tarifa por eso, versus seguir descargando, igual cobrar tarifa, aparentemente el diferencial no es muy alto. Entonces, desde el sector productivo, desde el sector privado, no habría un mayor incentivo de hacerlo, ¿ya? A menos que el agua que se reuse tenga un buen pago, ¿ya? Pero eso es un poco lo que ha frenado que esto se haga a nivel privado. Entonces, este debería ser un proyecto más de bien público, por la sequía, un proyecto más de Estado, donde no se necesitaran tantos incentivos económicos, ¿cierto? Sino que más bien el incentivo fuera la sequía. Pero, nuevamente, tiene que ver con que en Chile, en general, hemos sido muy lentos en la implementación de infraestructura y soluciones para el tema hídrico, porque este tema estaba invisible, por más de 15 años no se estaba invirtiendo significativamente en el tema del agua está en baja prioridad, ¿ya? Y esta sequía nos pilla de golpe sin infraestructura. Entonces, es por eso que no se ha hecho hasta ahora, pero ahora obviamente está dentro de la discusión y dentro de los planes. Lo que pasa es que todavía no se sabe cuál es la hoja de ruta, cuál es el plan a futuro, todavía no se ha diseñado esa hoja de ruta. Y la última pregunta, ¿es factible proveer a las ciudades no costeras de agua desalinizada? Por supuesto, o sea, todas las zonas costeras, digamos, lo más óptimo es que ellos usen el agua desalada, porque de esa manera no tienen que conducir el agua por largas distancias. Es decir, es mejor que la zona costera use el agua desalada y que las zonas interiores usen el agua de la montaña, de la cordillera. Eso es lo más óptimo, porque si yo tuviera que desalar para llevar el agua a Santiago, por ejemplo, sería carísimo por la conducción. La conducción encarece mucho los costos. Nosotros hemos visto proyectos de este tipo donde el 90% de la inversión podría ser conducción. Entonces, lo óptimo cuando falta agua siempre es que en las zonas costeras ojalá se use directamente el agua y se evite conducirlas por largas distancias. El punto es que igual el agua desalada, por la técnica y la tecnología, sigue siendo más cara que el agua potable normal que llega desde las fuentes naturales. Entonces, eso hace que se pone, como yo decía, un poco en discusión por qué el consumo humano, que es el 2% del consumo a nivel nacional, tiene que pagar una tarifa más cara cuando la falta de agua que tenemos, que nos obliga a tener desaladora, en realidad proviene del sector productivo. Esa es una discusión que se está dando, y en la medida que estas plantas vayan proliferando y la gente tenga que pagar más tarifa, va a empezar a hacerse esa pregunta cada vez más. Entonces, ese es un tema, y con todo el tema del estallido social, y como está socialmente Chile hoy día, y lo que viene como desafío, obviamente, y es un tema mundial,
ese tipo de conflictos pueden agudizarse. Esa era la última pregunta que teníamos, así que si quieres dar las palabras del cierre y terminamos. Ok, bueno, yo espero que haya servido la charla, la conversación. Feliz de, en el fondo, si cualquiera se quiere contactar conmigo por alguna pregunta, por encontrar información, ahí están los datos de contacto. Nada, estamos trabajando fuertemente en este tema. Mencioné poco el proyecto en sí, pero estamos trabajando en distintos territorios y siempre de manera muy colectiva, multisectorial y desde el territorio, que es lo más importante para poder avanzar. Así que cualquier cosa que quieran saber de ese trabajo o de toda la información que hemos recopilado, felices de ayudarlos, de apoyarlos. Hemos tenido hartos practicantes, hartos tesistas, tenemos practicantes ahora, felices siempre de colaborar, así que nada, espero que les haya interesado el tema y les haya servido para entender un poco la problemática, todo lo que está pasando y los desafíos que tenemos. Y también los desafíos, y les transfiero ahí los desafíos para ustedes como futuras generaciones. O sea, aquí hay todo un tema de desafío futuro que es súper interesante y donde yo espero y le digo a mis hijos siempre que son las futuras generaciones las que van a tener que, en el fondo, resolver. Así que hay un desafío ahí bonito de desarrollo futuro. Muy buenas noches, gracias por su participación. Les recordamos que esta presentación la podrán encontrar próximamente en nuestras redes sociales.